Buenas noches, aprendices. Bienvenidos a esta sesión sincrónica del día de hoy, 20 de mayo del 2020. Vamos a abordar lo que tiene que ver con las actividades de la fase de ejecución. 9 actividades. He hecho alguna revisión de las mismas. He considerado hacer algunos cambios porque hay algunas actividades que son reiterativas, casi que repiten la actividad hecha en la fase anterior de planeación y algunos tópicos de la fase de análisis. Vamos a procurar evacuar en el día de hoy las 9 actividades o en su defecto, para que nos quede bien explicado, la mitad hoy y otra mitad el día viernes. Entonces, iniciemos. Actividad del proyecto 4, fase de ejecución. Inicialmente nos pide que hagamos una reflexión con respecto a por qué es importante liquidar y presentar y pagar las declaraciones tributarias, aduaneras y cambiarias en tiempo y en forma. Nos pide que contestemos 3 interrogantes. Cuando usted realiza una compra, reconoce los impuestos que le cobran. ¿Por qué se debe conservar los documentos soporte? ¿Cómo se entera la DIAN de cuáles son sus ingresos en un periodo gravable? Esta, digamos, que es la actividad inicial de reflexión que nos pide que haga la guía. La primera actividad tiene que ver con el BOE de información tributaria. Esta actividad no la vamos a realizar. Esta actividad tiene mucho contenido que ya hemos abordado en la fase anterior de planeación. Entonces, considero que no, para que no repitamos tanta actividad, porque estamos relacionados con la actividad anterior, entonces la vamos a eliminar, no vamos a desarrollar esta primera actividad de blog de información tributaria, entonces la descartamos, no la vamos a desarrollar. La actividad número 2 tiene que ver con la liquidación de impuestos nacionales. Elabore las actividades que se escriben a continuación. Tenga en cuenta que requiere adjuntar los soportes, documentos en PDF, cuadros en hoja de cálculo y formatos prediseñados. Para este proceso de liquidación también puede apoyarse en plataformas de la DIAN y en la Secretaría de Hacienda Municipal. Bueno, entonces he considerado aquí pertinente hacer algunos cambios con las siguientes declaraciones. Entonces, la actividad consiste en de que ustedes elaboren las siguientes declaraciones, como siempre sustentados en información veraz de las empresas, de las MIPYMES en las que ustedes están desarrollando actividades laborales, asesorías, en su defecto, si no tienen ustedes esa información, pues podemos bajar información de internet o simular la información, siempre y cuando pues se cumplan con los parámetros de bases, de tarifas, operaciones aritméticas, el formulario que corresponda al año 2020 y tarifas para el año vigente, etcétera. La primera actividad entonces consiste en el impuesto al valor agregado, IVA. Esta actividad no la vamos a realizar, dado que en la fase de planeación ya hicimos una actividad de liquidación de IVA. Entonces lo vamos a descartar. La segunda actividad de retención del impuesto de industria y comercio. Esta actividad sí la vamos a realizar, la actividad B. Pues para ello y para los demás declaraciones que sean de carácter municipal, pues ustedes se van a remitir a las respectivas secretarías de Hacienda, los portales que tienen los respectivos municipios. En algunos esos formularios pues están en línea, en algunos está solamente el formulario, lo bajamos y lo elaboramos. Hay una herramienta muy importante que es el Suite, un portal donde están sistematizados los trámites a nivel nacional por cada municipio. Ya les voy a dar una breve reseña para que ustedes lo puedan aplicar para este ejercicio o si les es útil para sus posteriores actividades laborales o profesionales. La segunda actividad que sí vamos a realizar es el punto C, tiene que ver con el impuesto al consumo sobre las bolsas plásticas. Es el formulario 310 de la DIAN. Pues es un impuesto que está vigente desde el año 2017, pues se tiene estimado que desaparezca para el próximo año 2021. No sabemos en materia tributaria, dado las situaciones de emergencia y calamidad por efecto de la pandemia, qué disposiciones tributarias nos traiga este año. Así que, pues este impuesto se supone
que tienda a desaparecer según la normativa anterior para el próximo año 2021. El impuesto sobre las bolsas plásticas pues tiene como propósito desincentivar y el uso de las bolsas plásticas, dado pues su alto componente de contaminación ambiental. Para el año 2020, el impuesto al consumo sobre bolsas plásticas es de 50 pesos por unidad. El precio de la bolsa, pues ya la da el respectivo comerciante, de acuerdo al costo que tenga pues establecido. La tarifa del impuesto sí está establecida para el año 2020 de 50 pesos por bolsa. Año 2019 era de 40 pesos. Ya vamos a ilustrar cómo se procede con este tema del impuesto de consumo sobre las bolsas plásticas. La retención en la fuente, lo vamos a realizar, un ejercicio donde ustedes van a aplicar bases, conceptos y tarifas en un ejercicio de retención en la fuente. Impuesto de timbre no lo vamos a realizar. El impuesto de timbre, hay una tendencia a que desaparezca desde ya hace algunos años, solamente se aplican algunas operaciones de comercio internacional y algunas operaciones que tienen que ver con contratación pública. Entonces vamos a realizar la actividad con respecto al impuesto de timbre. Impuesto de delineación urbana, sí considero conveniente, este es un impuesto de carácter municipal. Este impuesto se aplica sobre aquellas actividades de obras nuevas de construcción o remodelación de las ya existentes. Es un recaudo de carácter municipal. El respectivo pues, municipio tendrá su forma de recaudo, su documento, su formato, que aplicará para el recaudo de este impuesto de delineación urbana. Vamos a hacer un ejercicio con respecto a esa liquidación de ese impuesto. Gravamen a los movimientos financieros, el famoso 2 por 1000 que se convirtió en 4 por 1000, posteriormente en 3 por 1000 y tiende también a desaparecer. En el momento pues sigue operando, pero pues este es un impuesto que básicamente recaudan y pagan las entidades financieras. Entonces no vamos a realizar tampoco ejercicio con respecto al gravamen a los movimientos financieros. El punto 8, que es el formulario electrónico de impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos. Este es un impuesto que grava o se aplica sobre aquellas operaciones de espectáculos públicos, rifas, apuestas, juegos, concursos. Pues no lo vamos a realizar, no es muy pertinente. El impuesto de publicidad exterior, este sí lo considero que es bien interesante, que elaboremos un ejercicio sobre el impuesto de publicidad exterior. Ya vamos a ver que en el portal de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Hacienda de Bogotá, pues está el formulario correspondiente a este impuesto. Si en los respectivos municipios donde ustedes radican también se aplica este impuesto de publicidad exterior, pues lo harán sobre el respectivo formulario, las bases, tarifas que estén establecidos en cada municipio. En lo contrario, si no aplica para esos municipios, pues haremos el ejercicio al menos que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda de Bogotá. El último formulario es el de retención del impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos. Tampoco lo vamos a realizar, no lo veo muy pertinente. Entonces, para redondear y concluir, de esta actividad número 2, entonces solamente vamos a elaborar lo que tiene que ver con la retención del ICA. Vamos a elaborar un ejercicio del impuesto al consumo sobre las bolsas plásticas, un ejercicio de liquidación de retención en la fuente, un ejercicio de liquidación del impuesto de delineación urbana, y un formulario de impuesto de publicidad exterior. Los demás, pues los descartamos en algunos casos porque ya lo habíamos aplicado y en otros porque pues, no lo veo muy pertinente o tiende a desaparecer su aplicación o no se está aplicando. Este es un ejemplo del impuesto 310, del impuesto al consumo sobre las bolsas plásticas. Básicamente lo vamos a realizar sobre ese componente. Como ustedes ilustran acá, es un ejercicio pues, de un comerciante que tiene firma electrónica, lo presentó recientemente, corresponde al periodo del 2020. Este impuesto al consumo se recauda y se paga cada 2 meses en forma bimensual. Este corresponde al periodo 2, es decir, el periodo marzo-abril, que se pagó en el mes de mayo.
Como ustedes observan en la parte que tiene que ver con impuesto al consumo sobre las bolsas plásticas, renglones 45 a 52, observamos que pues hay unas tarifas diferenciales. Eh, Como el objeto de este impuesto sobre las bolsas plásticas es hacer una mitigación sobre el efecto negativo que trae el plástico sobre el medio ambiente, entonces digamos que hay también un efecto de apoyo o de mitigación la parte financiera que implica el pago de este impuesto. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido que hay una reducción de esa tarifa sujeto al porcentaje de biodegradabilidad que tengan esas bolsas plásticas. Entonces, el proveedor debe de entregarle a su respectivo cliente, cuando le suministre bolsas plásticas, un certificado con respecto a la biodegradabilidad de esas bolsas plásticas, si en efecto pues cumple con esa condición. Y el formulario lo que nos trae es que nos trae unas tarifas diferenciales. Si las bolsas no son biodegradables, pues la tarifa se aplicará sobre el 100% de la cantidad de bolsas. En este caso, pues nos muestra que este contribuyente para este periodo marzo-abril entregó y facturó 33 bolsas. La tarifa, como dijimos, para el año 2020, el impuesto al consumo sobre bolsas plásticas es de 50 pesos. Eso nos daría un valor, creo que de 1.850. Entonces, la tarifa que pagaría, el impuesto que pagaría mejor, sería de 2.000 pesos. Como ustedes saben, las declaraciones estructurales se redondean por exceso por defecto de 1.000. En caso de que el porcentaje de biodegradabilidad sea del 25% o mejor dicho, su porcentaje de biodegradabilidad sea nivel 1, nivel 2, nivel 3 o nivel 4, pues esa tarifa se reducirá al 25%, en un 25, en un 50 o en un 75%. Me refiero a ese porcentaje de 50 pesos del impuesto al consumo sobre la bolsa plástica. Esa es, digamos, pues, la ventaja que tiene que se adquieran bolsas plásticas que tengan un componente de biodegradabilidad para efecto de mitigar el efecto sobre el medio ambiente. Pues eso es lo que tiene que ver entonces con el impuesto al consumo sobre las bolsas plásticas. Aquí tenemos un ejemplo pues, donde se ilustra lo que es el mecanismo de facturación. Se está adquiriendo unas cintas de impresora a razón de 160.000 pesos, dos cintas, 320.000 pesos por de la venta. Se factura como si fuera una venta, el valor de la bolsa plástica, así sea que el comerciante la cobre o no la cobre. Pero la factura y tiene el efecto de una venta como tal. Por consiguiente, generará el IVA. El valor bruto, me refiero a que el comerciante la cobre o no la cobre. En algunos establecimientos de comercio, pues no se le cobra la bolsa plástica al comerciante, al cliente, perdón. El comerciante no la cobra al cliente, la da como cortesía. Sin embargo, se considera que es una venta, por consiguiente se debe facturar y se debe cobrar sobre esa venta el respectivo IVA. El valor bruto entonces son 320.050, incluido allí el valor de la bolsa plástica, el valor del IVA. El impuesto al consumo, que es de 50 pesos por bolsa. Recuerden que el impuesto al consumo es por bolsa, en este caso una bolsa a razón de 50 pesos. El impuesto al consumo causado en esta venta es de 50 pesos. Total de la factura, 380.910. Ese digamos que es el mecanismo en el cual el comerciante factura, causa el IVA sobre esa operación de entrega de esa bolsa que se simula una venta y el correspondiente impuesto al consumo. En este caso, pues, coincide con que el valor de la bolsa es de 50 pesos, con el valor del impuesto al consumo de 50 pesos, tarifa establecida para el año 2020. ¿Sí? En este caso, pues, digamos, como si ustedes observan, ahí coincide. El comerciante, pues, está a libre albedrío según, pues, sus costos de darle el valor a esa bolsa plástica. En algunos casos será de 50, de 70, de 100 pesos, bueno, etcétera. Vamos con otro formato, otro formulario, el formulario 306, que corresponde al formulario de delineación urbana. Pues aquí se los traigo como ejemplo ilustrativo, un extracto
del formulario, vamos a hacer un ejercicio de aplicación de esta liquidación de este impuesto de delineación urbana para sus respectivos municipios o en este caso para el distrito capital de Bogotá. El segundo formulario que vamos a considerar es el de formulario para la declaración y pago del impuesto de publicidad exterior. Es el formulario 154 que corresponde a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Corresponderá a otro formulario o otro formato dependiendo pues del municipio del cual estemos hablando. Ustedes lo harán idealmente, pues de acuerdo al formulario y a los alineamientos y directrices que existan en su municipio. Pues este impuesto de publicidad exterior básicamente, digamos que tiene también a mitigar el efecto de la contaminación visual que se ejerce sobre las ciudades por efecto de las vallas, los avisos, sobre todo de gran formato. Otro formulario que les traigo para su ilustración es el formulario único del impuesto unificado de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos, de carácter informativo, simplemente el formulario 302 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. No vamos a hacer, ya les dije, ejercicio aplicativo sobre este formulario, pero lo traigo aquí solamente para efecto pues de la ilustración. ¿Qué vamos a hacer entonces con esos formularios? Pues de acuerdo a unos hechos económicos, vamos a reconocer los impuestos y aplicar las tarifas correspondientes a cada una de esas liquidaciones de esos impuestos o esas, sí, efectivamente impuestos. En el caso de la retención a fuente, pues recordemos que no son impuestos, un mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto, lo vamos a aplicar entonces las tarifas, los hechos económicos, etcétera, para justificar los valores que vamos a liquidar en esos impuestos. La actividad la vamos a desarrollar en la herramienta de su preferencia. Preferiblemente, pues entiendo que Word, por el tema de los cálculos, bases, tarifas, porcentajes, etcétera. Les decía que vamos a hacer, o les traigo aquí una ilustración de algo que probablemente ya conozcan y manejen, que es el portal del SWIFT. Es una especie de sistema unificado de trámites en el territorio nacional. Pues simplemente se ingresa al portal SWIFT de cualquier explorador, Google o Mozilla. Entramos al portal, lo ven ustedes acá en la presentación, en la imagen del extremo izquierdo. En la parte final, en la parte de pie de página encuentran ustedes que dice busque su trámite. Allí simplemente le digitamos, por ejemplo, uso de suelos y le decimos ingresar. Él nos trae entonces el otro pantallazo, que es la vista que ustedes ven a su parte derecha, en donde pues están con respecto a ese trámite de uso de suelos o cualquier otro trámite de carácter municipal, les trae entonces un listado de las alcaldías de los municipios del territorio nacional, los 300 y algo de municipios del territorio nacional. Entonces lo que hacemos es simplemente filtrar el municipio, darle a buscar, y lo que nos traerá entonces la plataforma será el formulario, los trámites que se requieren para ese, valga la redundancia, trámite del impuesto correspondiente, el formulario que en algunos casos se puede diligenciar en línea, en algunos casos solamente pues será un formato en PDF o un formato en Excel, y pues de esta manera pues vamos, digamos, a la segura con respecto a que no vamos a dejar de cumplir ningún trámite, porque pues entendemos que lo que está en este portal es lo que debe aplicar para cada uno de los respectivos trámites de cualquier municipio del país. Incluso también trae el costo, si ese trámite tiene algún costo. Por ejemplo, si estamos haciendo el trámite de la renovación del registro de industria y comercio, pues previamente tenemos que hacer lo que tiene que ver con la visita de seguridad, de bomberos, etcétera. Entonces, esos trámites requeridos previos para la expedición de ese documento, pues nos reflejará el respectivo portal, como ya le digo, filtrado por cada municipio. Es una herramienta pues bastante interesante, bastante útil cuando se trata pues de elaborar este tipo de formularios y trámites de carácter municipal.
Vamos con la siguiente actividad, que la evidencia número 3 tiene que ver con la declaración de renta. Nos pide entonces la plataforma o la guía mejor, la guía de esta fase de ejecución, que elaboremos una declaración de renta de personas naturales, de 2 empleados que trabajen en una MIPYME o en una empresa en la cual vamos a simular que uno tiene la función de gerente general y la otra de director administrativo y financiero. Entonces, en alguna ocasión me comentaba un aprendiz que pues esta era información confidencial, que era un poco delicado, que le había pedido la información a los ejecutivos de su empresa y le habían manifestado pues que era información de carácter privativo, en lo cual tiene toda la razón. Entonces, si no disponemos de pronto de información veraz o si consideremos que es una información de pronto sensible, entonces elaboremos, hagamos la actividad en el correspondiente formulario eh, y pues simulemos la información. Lo importante es que la actividad permita reflejar que ustedes están haciendo uso de la normativa con respecto a declaración de renta, lo que tiene que ver con rentas exentas, con ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, lo que tiene que ver con la creación de impuestos, lo que tiene que ver con las exenciones de ley. Por ejemplo, si aplica exención por beneficiario de cuentas AFC, dependiente económico, bueno, etcétera, que nos permita entonces identificar esas exenciones y respectivo valor y respectiva liquidación. Aquí nos trae pues algo que estoy señalando y es que desafortunadamente algo el material pues trae algún problema con respecto a normativa actualizada, porque aquí nos está pidiendo que diligenciemos los correspondientes formatos, teniendo en cuenta el IMAN, el IMAS eh, y el régimen ordinario. Pues ya sabemos que estos aspectos pues ya están, ya no tienen vigencia, ¿cierto? El IMAN, IMAS y el sistema ordinario pues ya no están vigentes en nuestra normativa. Entonces, pues lo resalto para que entonces obviamente hagamos la actividad con respecto a las condiciones actuales para presentación de declaración de renta. En este caso, pues 2019, ¿ok? Entonces desarrollamos la evidencia, la herramienta de su preferencia y enviar los archivos al instructor a través de la plataforma de aprendizaje. Y lo que se trata aquí es que tengamos una ilustración de dónde obtuvimos la información, si es posible soportarlo con un certificado de ingreso de retenciones, si es posible soportarlo con un certificado de retenciones en la fuente, bueno, en fin, todo aquello que pueda soportar la información de esa declaración de renta de esas 2 personas naturales que vamos a simular, es un gerente y un administrador financiero de una empresa. La evidencia número 4 son los impuestos distritales. Esta evidencia, a ver que no se me lo había hecho aquí. Esta evidencia 4 no la vamos a realizar. Ya lo había anotado anterior, pero bueno, de pronto no me quedó grabado. Entonces la evidencia 4 no la vamos a realizar. Considero que también está reiterativo, nos habla de impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, pues ya hemos hecho un ejercicio anterior con respecto al ICA en el punto anterior, impuesto predial unificado, impuesto sobre vehículos automotores. Pues más que hacer la declaración, más que hacer estas declaraciones, pues vamos a ver cómo sustentamos el pago de un impuesto unificado de predial o el pago de impuesto de vehículos automotores o avisos y tableros, industria y comercio como soporte a la declaración de renta que hagamos en el punto 3. Entonces este punto 4 con respecto a la liquidación de estos formularios pues no lo vamos a realizar tampoco. Con respecto al ejercicio número 5, que es un ejercicio práctico de liquidación de precios de transferencia, recuerde que cuando hablamos de precios de transferencia es una herramienta básicamente establecida por la DIAN como control de precios entre entidades o personas vinculadas. Esta, digamos, herramienta de la DIAN es básicamente una herramienta de control para vigilar los precios en los cuales sucursales y filiales o grupos económicos
entre vinculados pues establecen sus relaciones comerciales de tal manera que esos precios no sean ni superiores ni inferiores a los precios de mercado y no causan distorsiones económicas, distorsiones con respecto a esos precios de mercado. Porque de otra manera pues sería un mecanismo por lo cual, digamos, entre esas sociedades o entre esos vinculados económicos se permitiría entonces transferir beneficios o transferir pérdidas entre sociedades. Este es entonces, estos formularios o este mecanismo, digamos, de control de la DIAN, pues tiene ese objetivo, vigilar esas operaciones, esos precios llamados de transferencia, entre los cuales operan los vinculados económicos. Vamos a realizar entonces un ejercicio, si lo queremos hipotético, si no tenemos vínculo laboral o no asesoramos vinculados económicos, filiales o sucursales que nos permitan tener esta información, pues vamos a hacer un ejercicio hipotético sobre un formulario de precios de transferencia. El punto o la evidencia número 6 tiene que ver con la información exógena. Nos pide la guía que mediante una hoja de cálculo en Excel le entreguemos la presentación de medios magnéticos e información exógena a nivel nacional y distrital. Por esto dice necesario que tenga en cuenta la resolución vigente y consulte material de formación, información exógena, desarrolle esta actividad en la herramienta de su preferencia y envíe el archivo a través de la plataforma. Entonces lo que nos pide esta evidencia es que hagamos una actividad hipotética o si tenemos información sobre la información exógena, ya sea una persona natural o una persona jurídica, en la cual apliquemos pues el formulario 1001, el formulario 1006, el formulario 1007, el 1005, en fin, los formularios que más habitualmente se elaboran dentro pues, de una persona natural o jurídica obligada a presentar información exógena. En este caso, igualmente, si no tenemos la información, toda persona jurídica, pues por solo hecho de ser jurídica, pues debe presentar la información exógena. Hay algunas entidades, por ejemplo, aquellas sin ánimo de lucro que no realizan actividades comerciales, no están obligadas a impuesto de IVA, no son responsables de impuesto de IVA, sin embargo, al menos deberían de presentar el formulario 1001, en donde se debe consignar las bases y las retenciones en la fuente, porque toda persona jurídica al menos debe realizar retenciones en la fuente, dado su carácter de retenedor en renta. Lo digo pues a carácter, digamos, particular con respecto a las entidades sin ánimo de lucro, porque podemos decir que es a las que, digamos, entre comillas, menos les aplica, porque muchas de ellas no realizan actividades de carácter comercial, no son responsables del IVA o sus operaciones de pronto no son muy representativas, pero sí al menos hacen retención a la fuente, son agentes retenedores, por consiguiente al menos tienen de presentar el formulario 1001. Y la evidencia número 7, la evidencia de información e impuestos, nos pide que, bueno, esta es una evaluación, nos dice allí que contestemos esta evaluación de 30 preguntas, estaba ya en la plataforma anterior, estaba con 30 preguntas. La verdad es que esta evaluación me toca revisarla porque como eliminamos algunas actividades, creo que algunas preguntas están relacionadas con esas actividades. Entonces, la evaluación aún no está disponible. Creo, entendido, que tengo que eliminar algunas preguntas de esa evaluación, dado que hemos eliminado algunas de esas actividades que apuntaban a resolver el cuestionario. Como siempre, les enfatizo, esta prueba tiene 3 intentos, y se aprueba al menos con el 75% del total de preguntas acertadas. La evidencia número 8 tiene que ver con oportunidades y estrategias fiscales. Este punto, igual número 8, no lo vamos a resolver tampoco. ¿Por qué?
porque considero que también está muy reiterativo con respecto a la actividad anterior que se hizo en fase de planeación, que creo que era la actividad número, permítanse, la actividad número 7 y la actividad número 8. Aquí lo que se nos pide es que planteemos 3 acciones correctivas de la planeación tributaria desarrolladas en la evidencia mencionada, es decir, en la actividad anterior. Nos dice que con respecto a la actividad del proyecto 3 y teniendo en cuenta todo lo aprendido en la actividad del proyecto 4, es decir, en la actividad anterior de planeación y en esta actividad 4 lo desarrollado hasta acá. Entonces considero que es reiterativo porque en el punto 7 y en el punto 8 pues nos pedían que dentro del contenido pues expusiéramos algunas medidas que no, mejor dicho, algunas sí, medidas de control que evitaran que recayéramos en sanciones y requerimientos ordinarios o requerimientos especiales. Pues ya estaríamos entonces haciendo allí pues planeación tributaria y de hecho pues es lo que nos pide este punto. Y el segundo punto es, nos pide que realicemos un diagnóstico de las oportunidades y estrategias fiscales que benefician al contribuyente y que cumplen con la planeación tributaria elaborada. Pues igualmente el punto 7.8 anterior de fase de planeación pues apuntaba al desarrollo de ese diagnóstico de esas oportunidades y estrategias. Entonces este punto número 8 pues considero que es reiterativo con las actividades de fase de planeación 7.8, así que no lo vamos a realizar. Por último, el punto, la evidencia número 9, conservación de documentos, nos pide que basándose en los conocimientos adquiridos a través de la lectura y análisis del material de formación y complementario y teniendo en cuenta la normativa vigente, desarrollemos una propuesta para la MIPYME o empresa en la que viene trabajando y que contenga 10 recomendaciones para la conservación de documentos. Bien, esto tiene que ver mucho con el tema de la planeación tributaria también y con el tema de la seguridad de la información. Nos pide entonces que hagamos 10 recomendaciones con respecto a la conservación de la información contable, información obviamente sensible. Dentro de ello tenemos, por ejemplo, tema de títulos valores, tema de archivo. Recordemos que en contabilidad, en la parte financiera, pues básicamente manejamos información y esa información está depositada en documentos comerciales, títulos valores, soportes, correspondencia y demás. Podemos entonces referenciarnos en estas normas que nos sugieren aquí, la ley 594 del 2000, la ley 527, artículo 12, el decreto 2609 del 2012, los artículos 58 y 632 del Estatuto Tributario, también obviamente las normas que tienen que ver con manejo de bases de datos. Desarrolle esta evidencia en la herramienta de su preferencia, es decir, Word, Excel, PowerPoint, y envíen o suban a la carpeta correspondiente de la plataforma. Pues entonces, hasta ahí lo que tiene que ver con la muy sucinta y breve descripción y análisis de estas actividades. Entonces me voy a devolver un poquito para que recapitulemos entonces cómo van a quedar esas actividades. La actividad 1, recuerden, no lo vamos a realizar. La actividad 2, pues tengamos en cuenta que aquí queda resaltado qué es lo que no vamos a realizar. No vamos a realizar la actividad, el punto A, no vamos a realizar el punto E, el punto G tampoco, ni el H ni el I. Y con respecto al punto C, pues tengamos en cuenta que la actividad se refiere al impuesto al consumo sobre las bolsas plásticas y aclarando que el punto I se refiere a la declaración y el impuesto municipal de publicidad exterior. Con respecto a la actividad número 4, pues no lo tengo aquí resaltado, pero esta actividad 4 también considero que es reiterativo, tiene que ver con la actividad anterior, donde vamos a procurar que dentro de los soportes para sustentar la declaración de renta, pues tengamos al menos en cuenta lo que tiene que ver con el impuesto en luz de comercio,
de ese comerciante o de esa empresa, lo que ese comerciante no, esa persona natural, perdón, porque el punto 3 se refiere a la declaración de renta de persona natural, pues que hayamos tenido en cuenta la consideración de reflejar el pago del impuesto predial, lo que tiene que ver con el avalúo de los bienes, etcétera. Y en el impuesto sobre vehículos, pues que también hayamos tenido en cuenta dentro del patrimonio y dentro de las exenciones tributarias, pues el pago que corresponde a ese impuesto de vehículos de ese contribuyente persona natural, que hemos tenido en cuenta en el punto número 3. Con respecto a el punto número 7, ya les decía que voy a considerar entonces revisar la evaluación, teniendo en cuenta que hemos eliminado algunas actividades por considerar reiterativas, entonces que no se vayan a incluir esos puntos dentro de la evaluación de esta punto 7, información e impuestos. El punto número 8, pues también igualmente no se va a realizar por considerarlo pues reiterativo con respecto a la actividad número 7 y 8 de la fase de planeación. Y con respecto al punto número 9, pues no creo que amerite pues mayores aclaraciones. Bien, entonces pues les doy, entonces abro el espacio para sus dudas, inquietudes, comentarios o solicitudes. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Yo quiero que usted realmente, a mí en la actividad en la fase de planeación me hace falta nada más subir la evidencia del blog y bueno, y resulta que ahí en el territorio no está la evaluación que hay que hacer en la fase de planeación, no se encuentra esa evaluación. Entonces, ¿cuándo tendríamos activo la parte del blog y la parte de la evaluación de la fase de planeación? Muy bien, pues ya terminado la sesión, voy a proceder a mirarles de nuevo y habilitarles esa evaluación y ese blog de planeación. Voy a estar atento a que me confirmen aquí en el WhatsApp para que dejemos ya evacuado todo lo que tiene que ver con la fase de planeación con respecto a ese blog y a esa evaluación. ¿Qué otra inquietud sobre las actividades que acabamos de abordar de la fase de ejecución? No sé qué inquietud tengan ustedes. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una consulta. ¿Usted ya ha calificado actividades de las que hemos subido acá a territorio? Es que no he podido ver si, pues, las calificaciones por dónde se miran. Pues mire, hay una pestaña efectivamente donde dice calificaciones. Les explicaba, bueno, no recuerdo si era este grupo o otro grupo anterior, que desafortunadamente hay un impasse con la, a ver cómo lo podemos decir, la migración que hacíamos anteriormente con la otra plataforma, con la plataforma de Blackboard, en la cual lo que se evaluaba en Blackboard automáticamente quedaba evaluado en Sofía Plus. Recordemos que Sofía Plus es de carácter administrativo. En Sofía Plus lo que se evalúan son los resultados y la evaluación de esos resultados y esas competencias es lo que permite que ustedes se certifiquen. En este momento el territorio no está haciendo, digamos, la migración o no está haciendo la interfase con la plataforma Blackboard, pero las evidencias que usted les quede evaluados allí en territorios les debe ver reflejados ahí en su centro de calificaciones, que lo encuentran ustedes ahí en el ingreso inicial. Si usted no observa que haya subido evidencia, si no estén evaluados, es porque efectivamente en este momento no se las he evaluado aún. Bueno, tengamos en cuenta, por favor, sí, algo muy importante, que de análisis no les va a quedar, no les debe quedar nada evaluado en esta plataforma.
porque esas evidencias de análisis, exclusivamente de análisis, ya fueron presentadas y evaluadas en la plataforma Blackboard, ¿sí? Recuerden que yo les envié un archivo en Excel, está allí en anuncios, en ese archivo en Excel está el centro de calificaciones que se bajó el diciembre 15 del 2019, que fue la última fecha que se permitió tanto subir evidencias de parte de los aprendices como evaluarlas por parte nuestra. Está el centro de calificaciones, usted puede remitirse a ese centro de calificaciones para que constaten que les quedó evaluado y qué evidencias que están resaltadas allí en amarillo no subieron para que las suban. Lo que ya subieron de esas evidencias no deben volverlo a subir ahorita en plataforma territorio. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues precisamente por ese archivo en Excel donde les digo que ya les aparece evaluado las evidencias que ustedes subieron en la plataforma anterior Blackboard hasta diciembre 15 de 2019. Profe, muchas gracias. Otra Bueno, consulta. sí, claro. Con respecto a las actividades de esta unidad que usted acabó de explicar, yo ya las había subido todas, incluso ya hice la evaluación. Entonces tendría que volver a hacer la evaluación si usted dice que la va a cambiar. No, ¿usted cuánto puntaje sacó? Saqué 88.88. Bueno, ok, no, no hay ningún problema. Eso Bueno, no le va a causar ningún problema con su centro de calificaciones, ni le va a causar ningún problema con las actividades. Entonces, ya dado que usted hizo las actividades, creo que me puede dar fe de que algunas de esas actividades pues, estaban como reiterativas, ¿verdad? sí, señor, así es. Ok. Y una cosa que pues yo sí de pronto, no sé si fue yo la que me equivoqué, interpreté mal, era que yo hice todas las actividades con respecto a la empresa en la que yo basé inicialmente todo el curso. Entonces, si por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo no presentan delineación urbana, pues yo no lo había tenido en cuenta, pero entonces creo que ahí sí fue falla mía y tendré que volver a subir la actividad. Correcto, sí. No solamente que, como les decía, con respecto, por ejemplo, a el impuesto al consumo sobre las bolsas plásticas. Probablemente en muchas empresas, sus que presten servicios, por ejemplo, pues no harán uso de bolsas plásticas para atender a sus clientes. Sin embargo, es importante para que cumplamos con todos los aspectos del programa, pues que hagamos un ejercicio de liquidación del impuesto al consumo sobre las bolsas plásticas, el formulario 310. Entonces, complete esas actividades, las que le hayan hecho falta, y, y que para que nos quede completo, yo lo evalúo ambas, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias, muy amable. Bueno, ok, que esté bien. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, soy Luis Fernando. Profe, por ejemplo, en la evidencia 9 de conservación de documentos, que las 10 Sí, recomendaciones, señor. ¿cierto? Pero si uno mira, pues yo sé que hoy no lo explico, pero si uno mira, también dice que haga un ensayo de la conservación de documentos en esa misma fase de ejecución. Pues yo sé que usted no lo ha mirado, pues, porque nada más nos explicó hasta el 9. Ahí siguen otra vez 2, 3, 4 y 5. Y también está hablando, profe, entonces eso, o sea, yo es porque voy un poquito adelantadito ahí, entonces si hago ese ensayo, porque también habla de lo mismo, de conservación de documentos, o espero que usted me explique. Es que yo veo que el tiempo pues también, yo también tengo que sacar tiempito, y si me voy ahí al 30 de mayo, pues no voy a dar con las dos cosas, con mi trabajo y con la especialización. Entonces, por eso me adelanto por la noche y todo eso, profe. Probablemente no lo tuve en cuenta, no se los comenté, pero de esa evidencia 9 solamente remitámonos a esas 10 recomendaciones que nos hace allí referencia a esa actividad. Sí, solamente a esas 10 recomendaciones. Pero,
Sí, Como le digo, profe, de aprendizaje número 5, que pero, mismo fase de ejecución, a ver, permítame un momentico, pero es estamos en la esa de fase de misma ejecución, fase, ¿no? sí, es la misma fase que les estoy hablando, profe. Uno se mete a territorio y uno le da evidencias y él lo filtra por cada fase y uno le filtra por ejecución y le aparecen casi 14 evidencias. Ah, En esa misma evidencia aparece, vuelve y aparece evidencia 2, los sistemas de información, evidencia 3, ensayo, conservación de documentos, evidencia 4, presentación y disposiciones normativas de conservación de seguridad. Que yo me acuerde, nosotros ya hablamos de los sistemas de información, pues ya hablamos cosas de esas al principio, y acabamos 10 recomendaciones en la que acabamos, en la que usted acaba de dar, digo, 10 recomendaciones de conservación de documentos, pero acá vuelven y nos piden un ensayo de conservación de documentos. Entonces, sí, profe, lo podía mirar ahí, ya que estamos ahí, profe, en el mismo tema de ejecución. correcto, Fernando. Ya fase de ejecución, digamos que tiene dos actividades, actividad 4 y actividad 5, ¿sí? Entonces, esta sesión pues me había limitado a las actividades 4, las primeras 9 evidencias, las siguientes 6 evidencias, pues la verdad no las tenía pues presupuestado abordarlas hoy. Las abordaremos el día viernes. Entonces, es probable que como hice con esas otras actividades, si considero que alguna que esté reiterativa, probablemente esa que usted me dice, de la del ensayo, le había interpretado mal, pensé que hacía parte de la evidencia número 9, la que acabamos de terminar. Ya observo que está dentro de la actividad 5 de la misma fase de ejecución. Entonces, Fernando, el viernes entonces, igual como dice hoy, pues les daré las pautas y miramos qué ampliamos o qué actividad, si está reiterativa, pues podemos modificar, ¿le parece? Sí, profe, muchas gracias. Sí, para Ok, tener en cuenta eso, profe, muchas gracias. bueno, perfecto. Muchas gracias por la observación. Sí, ¿quién más tiene alguna inquietud, alguna duda? Una recomendación importante, miren, veo que en el grupo de la ficha solamente aparecen 24 personas. Pues es importante, si ustedes tienen conocimiento, estuve mirando aquí en la plataforma por dónde podía tener acceso a los teléfonos, pues están los correos, pero no están los teléfonos de las personas matriculadas a la ficha, para hacer el ejercicio de incluirlos dentro del grupo de WhatsApp. Pues si el administrador o ustedes conocen algún otro aprendiz que esté dentro de la ficha, pero no está ingresado al grupo, pues sería muy beneficioso para esa persona, pues que procuremos incluirlo dentro del grupo. La verdad es que voy a ver si Administración Educativa me puede colaborar con esa información, pero pues no está accesible, no la veo accesible ahí en la plataforma, dentro de la información pues que nos es permitido mirar, ¿no? Pues están los integrantes, están los correos electrónicos, en el archivo que bajé del año anterior del centro de calificaciones, pues igualmente no aparecen los teléfonos de esos aprendices. Entonces, pues si hay manera de incluir a esos aprendices, pues sería muy beneficioso para ellos y para el desarrollo de las actividades. No sé qué otra duda entonces, inquietud tengan ustedes. Sí, profe, ¿cuándo tendríamos respuesta? Si siempre se va a correr la semana para la entrega de evidencias. Alexander, no, eso es de las cosas que yo todos los días miro en el correo, incluso dentro con los compañeros de formación virtual, pues no tenemos todavía esa información y pues no depende incluso del centro.
depende de la regional, en este caso la regional Valle del Cauca, la regional incluso escala esa solicitud a Bogotá. Entonces, pues estamos ante esa expectativa. Pues por el momento, lo único que les puedo decir es que, así como las dos fichas anteriores, como les digo, ellos tenían fecha de terminación el 27 de abril, se les prorrogó hasta el 9 de mayo y aún hoy, aún la plataforma está abierta, habilitada, pues yo considero que ustedes también tengan esa posibilidad, independientemente de que de aquí al 30 pues nos hayan contestado o no, si nos prorrogan o no la fecha de terminación. Lo importante es que la plataforma no se cierre. Entonces, pues esa es una solicitud, pues, de todas las fichas, tanto virtuales como presenciales, y de todos los centros, pues, dado las situaciones que tenemos traumáticas, tanto de cambio de plataforma y tanto como esta situación pues, de pandemia y de aislamiento social. O sea que posiblemente el curso se termina el 30 de mayo, posiblemente estaría abierto una semana más ahí hasta el 6, supongo. Alexander, no puedo adquirir ningún compromiso, digamos que oficialmente, sí, la plataforma estaría habilitada o no, a ver, me corrijo, oficialmente la fecha de terminación del programa es el 30 de mayo, o 31, 30 o 31, bueno. Espero que consecuente con la solicitud que se hizo y independientemente, como les digo, que nos den respuesta o no a la solicitud oficialmente, pues podamos disponer de unos días adicionales. ¿Cuántos días adicionales? No podría decirlo. Digamos que tengo como sustento, como le cuento, el precedente de las dos fichas anteriores, que ellos supuestamente hasta el 9 se les había otorgado plazo para que subieran sus evidencias. Sin embargo, a la fecha de hoy todavía está habilitada esa plataforma, pero es algo, digamos, extraoficial. Todos, administración educativa, los directores regionales y los directores de centro, pues son conscientes que hay diversas dificultades que ameritan pues prorrogar digamos, el vencimiento de esas fichas. Pero le cuento que incluso de las fichas anteriores no hubo pronunciamiento oficial sobre qué día les fueran a prorrogar después del día 9, pero sin embargo miren que todavía pues tienen habilitado la plataforma. Entonces, simplemente es un incierto. Profesor, ¿Sí? profesor, Buenas noches. Sí, dígame. Mi nombre es Natalie. Sí. Le hago una pregunta, profesor. ¿Hay alguna gestión que podamos hacer nosotros como estudiantes para hacer esa solicitud del plazo? Natalie, la verdad es que no sabré decirle, porque todas las iniciativas que al menos yo me he enterado por este centro, pues han nacido de los instructores y han nacido de los coordinadores académicos. Entiendo que también la administración educativa, pero pues le cuento que no sobra. Lo que pasa es que administrativamente, la verdad es que no sabría a quién debería de radicársele esa solicitud, si a dirección nacional, a dirección de centro, a dirección regional, y a qué funcionario en particular habría que radicarle esa solicitud. La verdad es que tendría que consultarlo por acá y pues si me dan alguna respuesta, pues el día de viernes les estaré comentando. Profe, disculpe, cuando es así, nosotros nos matriculamos en la sede de Cali, ¿cierto? Sería en la regional de Cali, en Sofía Plus, debe haber una persona que esté atendiendo esos requerimientos, esas solicitudes. Alexander, lo que pasa es que, a ver, esto de formación virtual, esto funciona como una bolsa nacional. Me refiero a que dependiendo de las demandas y dependiendo de la capacidad o la disponibilidad de instructores que haya a nivel nacional, pues se van distribuyendo las fichas, ¿cierto? Entonces, pues no sabría decirle si efectivamente, digamos,
por decir algo, la ficha es de la regional del Valle del Cauca. La verdad es que esa información sí la desconozco. Después es de carácter administrativo y pues no conozco ese manejo. Entonces, déjeme, yo hago la consulta, al menos aquí a coordinación académica y administración educativa, ellos que me sugieren, qué viabilidad le dan y a quién concretamente, para que seamos concretos y no perdamos la diligencia, hacer esa solicitud oficial. Sí, sí, Heidi, buenas noches. O Alexander. Ah, perdón. Heidi, sí, perdone. No, sí. Hey, profe, una preguntita con respecto a las evaluaciones. Solamente aparece disponible una sola. Si no estoy mal, es en la fase de ejecución, si no estoy mal. Sí, el compañero Alexander, creo, o Fernando, me había hecho ya referencia a que en la fase de planeación no está disponible la evaluación y el blog. Entonces, le decía que ya tan pronto termine la sesión, voy a revisarlo para dejarlos habilitados y que ustedes puedan presentarlo. Otra preguntita, profe, con respecto a la evidencia de lo que usted decía del impuesto al consumo de las bolsas plásticas. ¿Cómo haríamos lo que ya subimos esa evidencia para agregar ese punto? Pues no vaya a subir todas las evidencias de nuevo, no, simplemente suba la evidencia que le hizo falta, en este caso el del formulario 310, ¿sí? El del impuesto al consumo sobre las bolsas plásticas. Si ve que tiene alguna dificultad, bueno, mire, de hecho es una necesidad lo que estoy diciendo, porque de hecho pues en este momento ustedes no tienen acceso a las evidencias, ¿no? Porque pues me dicen que ustedes solamente les abre hasta la parte de la actividad, no les permite allí visualizar las actividades, ¿sí? O estoy errado, porque algunas personas me dicen que han subido evidencias, entonces si han subido evidencias. Sí, profe, porque si deja subir, porque uno se va acá, cuando uno entra a la plataforma del SENA, donde dice evidencia, ahí sale etapa de fase de planeación, fase de ejecución, uno le da ahí y le despliega donde salen todas las evidencias. Uno le da clic ahí y ahí lo deja subir, uno adjunta el archivo y ya. Compañera, pero yo creo que usted también puede volver a subir la evidencia y ahí van a quedar la evidencia, la primera que subió y la segunda que envió. Ya el profesor puede visualizar la segunda y es la que tiene que revisar. ¿Puedo juntar otro archivo? Claro, puede hacerlo. De hecho, si la creación de la evidencia no tiene fecha de vencimiento, si está hasta el 30 de mayo, puedes hacerlo. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Heidi, a ver, me llama poderosamente la atención lo que usted me comenta. A ver, en la sesión anterior hice algo que no es muy ortodoxo, pero pues en vista de la situación, es que me compartieran un usuario y una contraseña para yo verificar en qué estado está la plataforma. Efectivamente, yo entré con los usuarios de esa plataforma, gracias a la persona que me suministró, me dio posibilidad de hacer eso. Profe, pero entonces, antes, permítame terminar. Entonces, dado que Heidi Juliana me dice que está subiendo las evidencias por ese medio, no por donde a usted le aparece envío de actividades, ¿no? Sino por evidencias. Heidi, yo puedo abusar de su confianza, como le digo, no, es algo no muy ortodoxo, incluso pues a veces pues nos prohíben que lo hagamos, que usted me comparta si ese es su usuario y su contraseña. A ver, yo observo cómo le aparece a usted la plataforma. Disculpe, yo tengo la plataforma abierta, yo le puedo explicarle. A ver, compártame entonces ahí. Exacto.
déjeme, Muéstrame, yo digo a ver si me aparece a mí también igual como tú. déjeme entonces, me apodero aquí de la pantalla. Ok, ok. Yo he subido bastante evidencias, profesor. Usted ya está visualizando aquí el Sí, territorio mío. sí. Porque, yo entro por acá por evidencia y siempre entro por evidencia. Así igual. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo estoy apenas terminando la fase de planeación, ya la compañera va más adelantada y la felicito. Eh, yo doy fase de planeación. Lo que le quiero decir a la compañera, bueno, fíjate, este tiene fecha límite, aquí dice, no dice octubre, 20 de octubre, o sea que yo subí esta planeación aquí y si yo quiero, ya yo subí esa evidencia y por X motivo yo cometí un error y mandé la evidencia y el profesor me autoriza a mí que vuelva y suba la evidencia, yo puedo contestar otra vez, le digo juntar archivo y puedo subirlo enseguida. Ya vi que ahí me permite contestar. Ahí la evidencia como tal no está cerrada porque tiene fecha futura hasta octubre. ¿Ya? Todas las evidencias tienen fecha hasta octubre. Si el profesor Sí, de pronto no lo tenía en cuenta, todas tienen fecha hasta octubre. sí, bueno. Y entonces, ¿cuál es la duda que usted tiene, compañera? No, es porque el profesor le dice que se le hace raro que esté subiendo evidencias por ahí, es lo que yo entiendo. No, sí, yo es por acá, por los lados de evidencia. Y entonces uno escoge, si usted está subiendo las evidencias de la fase de ejecución, lógico, le da ejecución, se ubica en ejecución y acá están todas las evidencias para uno contestar. Y toda Sí, sí. esta evidencia tiene fecha límite de 10 de octubre, ya, 20 de octubre del 2020. Bueno, ya, profe, yo creo que necesita saber algo para yo colaborarle. No, muchas gracias, Alexander. Voy a, pues, mire, es una sorpresa para mí porque se supone que ustedes deberían estar subiendo sus evidencias por la pestaña que dice contenido del curso. Sí, contenido del curso. Allí se les debería o abrir para cada fase, análisis, planeación, ejecución, evaluación. Allí ustedes entrarían y les debería aparecer todas las actividades, los documentos de soporte y enseguida les debería aparecer el link donde deberían de subir la evidencia. Entonces, Disculpe que lo interrumpe, no, este es diferente a la plataforma Blackboard. Acá las evidencias se sube por acá donde está la columna de herramientas donde dice evidencia y lo que es foro se contesta por foro y lo que es blog se contesta por blog y evaluación por blog. Allá el contenido del curso simplemente es para mirar los contenidos que el instructor o tutor sube como materiales de apoyo, guía de aprendizaje y material de estudio y la evidencia, bueno, deberíamos reflejar la evidencia por allá, debería reflejarse, pero no se refleja. Es por acá, por los lados de las herramientas. ok, muy bien. Voy a tomar entonces eso en cuenta y ya le reviso entonces lo de la evaluación y lo del blog de planeación. Entonces, si no hay más inquietudes, podemos entonces dar por cerrada la sesión de hoy, ¿les parece? Sí, claro, profe, gracias. Bueno, que tengan Bien. Bien, profe, ahí los recuerdo simplemente es el blog y la evaluación okay, de planeación. perfecto. Muchas gracias, han sido ustedes muy colaboradores, les agradezco mucho, que tengan buena noche. Ok, buenas noches, profe. Gracias, profe. Bueno, ustedes, Buenas que estén noches, bien. profe. Gracias. Ok, hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches, Hasta luego. Chao. hasta luego. Chao. Ay, ¿por qué no dice gracias? Ay, ¿por dónde es que es esto?